Hemos invitado a un par de mujeres que por su liderazgo y su trabajo incansable en la perspectiva de trabajar los derechos de las mujeres tienen mucho que contarnos desde sus experiencias académicas, de liderazgo comunitario, liderazgo social, y con ellas vamos a conversar en el programa de hoy. Así es que voy a darle la bienvenida a Alejandra Miller Restrepo, se encuentra con nosotros hoy. Alejandra, bienvenida. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación. Quiero contarles que Alejandra es una líder muy importante, ahora nos va a contar un poco más ampliamente acerca de ella, pero ella es líder de la Ruta Pacífica y ha tenido un premio nacional de paz. Con ella vamos a estar conversando el día de hoy. También nos acompaña hoy en el estudio Viviana Peñaranda. Ella es una líder social que también ha venido trabajando desde hace muchísimo tiempo por toda esta labor en pro de los derechos de las mujeres. Ella hace parte de una organización muy importante que ha venido trabajando en el municipio de Buenaventura, aquí en el Valle del Cauca, una organización que se llama Mariposas de Alas Nuevas, Construyendo Futuro. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y también por el interés que surge para saber la situación de Buenaventura y lo que hacemos las mujeres en esa región. Bueno, pues para comenzar quisiera ampliar un poco y contarle a nuestros televidentes quiénes son ustedes y qué importancia tiene precisamente que en un espacio como este podamos escuchar esas voces de las mujeres frente a un tema que es de coyuntura nacional, el tema del posconflicto y el papel precisamente de las mujeres. Así es que, Alejandra, cuéntenos usted su trayectoria, su experiencia, su interés también por este tipo de temas. Bueno, pues yo hago parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres. La Ruta Pacífica de las Mujeres es un movimiento pacifista, feminista, antimilitarista que desde hace 18 años viene trabajando como dos temas fundamentales. Primero, hacer visibles los impactos que ha tenido la guerra en la vida y en el cuerpo de las mujeres. Y segundo, por esa misma razón, promover de manera permanente la negociación y la solución política del conflicto armado. Ese acumulado de la Ruta Pacífica en 9 regiones del país es lo que nos ha permitido, como tú decías al principio, obtener el Premio Nacional de Paz 2014. Bueno, y Viviana, cuéntenos de su experiencia y toda esa trayectoria en Buenaventura. Bueno, nosotras somos una red de la cual hacen parte mujeres de la zona urbana y de la zona rural, mujeres de a pie, como le decimos, mujeres comunitarias con una experiencia que no es solamente desde hace 4 años en que la red se conformó, sino que son organizaciones de mujeres negras que desde hace muchos años venimos trabajando por la eliminación del racismo, por la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres negras afrodescendientes. Bueno, en este contexto del posconflicto hay un asunto muy preocupante. En 50 años, que es el tiempo que lleva este conflicto en Colombia, ha habido un impacto muy fuerte sobre las mujeres, pero a veces eso ha sido un poco silenciado, ya sea porque no parece ser de interés de esa agenda pública. ¿Qué importancia tiene reconocer precisamente las mujeres como actoras importantes dentro de este proceso? Bueno, tú lo has dicho, creo que las mujeres hemos puesto una altísima cuota en estos 50 años de guerra, una altísima cuota de dolor. Eso se ha expresado, digamos, a través de la Comisión de la Verdad de las Mujeres que hizo la ruta durante 3 años, y lo que evidenció efectivamente es, por ejemplo, que cada mujer víctima del conflicto armado ha sido víctima de entre 4 y 5 tipos distintos de violencias y de violación a sus derechos humanos. Entonces, efectivamente, el hecho de que hayamos llevado una cuota muy alta, porque somos las sobrevivientes de esta guerra y nos ha tocado cargar con esta guerra a cuestas en todo sentido, pues también nos da toda la legitimidad para decir que precisamente en estos momentos que estamos hablando de paz, las mujeres tenemos mucho que decir, mucho que aportar, porque hemos venido construyendo paz desde hace mucho tiempo también. Entonces, tenemos muchos retos que podemos contar pues ahora en un rato. Sí, hay un asunto que también resulta preocupante, y es que cuando uno identifica que las mujeres han sido víctimas de esta situación de conflicto y se pregunta por qué, el tipo de situaciones que han tenido que vivir son realmente preocupantes y dolorosas. O sea, violencia sexual, han sido completamente vulneradas en sus derechos, desplazadas, han sido arrebatado también su familia, digamos, todo lo que tiene que ver con su dignidad. ¿Cómo trabajar, digamos, para volver a alimentar la esperanza y hacer algo para tratar de cambiar un contexto tan adverso como el que tenemos? Liliana, y con un agravante, y es que no solamente hemos sido víctimas de la violencia de la guerra y del conflicto armado, sino que hemos sido víctimas también de la violencia que se ejerce en los espacios privados, en lo que nosotras llamamos un continuum de violencias que va de lo privado a lo público. Aún así,
el informe de la Comisión de la Verdad de las Mujeres nos ha mostrado que las mujeres han afrontado estos hechos de violencia de una manera sorprendente. No sabemos de dónde sacan las fuerzas para seguir caminando y para avanzar y para constituirse, no solamente quedarse en la victimización, que sí lo son, sino también para dar pasos a convertirse también en protagonistas y en lideresas de estos procesos de construcción de paz. Entonces, creo que sí hay una enorme fuerza en las mujeres que han sido víctimas y en las mujeres que hemos cargado la guerra de este país y que nos permite precisamente que en estos momentos en que estamos hablando de paz, que estamos hablando de posconflicto, las mujeres tengamos propuestas, tengamos mucho que decir y tengamos mucho que aportar en la construcción de la paz. Entonces pasamos de víctimas, pero también somos actoras políticas. Viviana, en este contexto colombiano evidentemente uno encuentra que es mucho más complejo el trabajo por hacer para reivindicar de los derechos de las mujeres cuando hablamos de que hay también una exclusión de ciertos grupos de población, como usted lo decía. El ser población afro, el ser población indígena, en ocasiones de por sí ya lo pone en desventaja. Esa labor que usted está haciendo y cuál digamos, es la alternativa que ustedes vienen planteando también para reivindicar esas otras vulneraciones a los derechos de las mujeres. Bueno, nosotras creemos que en este proceso de guerra y de posconflicto, el racismo tiene que ser un elemento importante de debate, ¿sí? Digamos, si las mujeres como tal, las mujeres mestizas o las mujeres blancas han sido discriminadas durante muchos años, pues las mujeres negras y las mujeres indígenas han sido doble, triple y muchas veces discriminadas. Y esta guerra lo que hace es que exacerba el racismo. Y es parte, digamos, de las denuncias que hacemos las mujeres negras y las mujeres indígenas, poniendo, digamos, visibilizando y poniendo al debate, en el debate de que el racismo produce violencias y que esta guerra, digamos, las mujeres salimos doblemente perdiendo porque aparte de sufrir en los cuerpos hechos victimizantes, también somos las mamás, las hijas, las tías, las primas de los que están en esa guerra, de los hombres que están allí. Entonces se sufre por parte y parte, se sufre porque directamente se asume esos hechos victimizantes de violaciones, como tú dices, digamos de violencia física, de exclusiones, pero también se sufre por lo que viven los hijos, las hijas, los maridos, porque además quienes desaparecen, quienes se quitan del espacio de la vida son los hombres y toca a las mujeres asumir doblemente todo lo que sucede al interior y lo que sucede fuera. O sea, el conflicto social armado afecta doblemente a las mujeres tanto en los espacios íntimos como en los espacios públicos. Y creo que el racismo siempre lo vamos a decir, siempre lo vamos a denunciar, siempre lo vamos a visibilizar. El racismo es un elemento importante para debatir. O sea, la paz no vendrá jamás si el racismo persiste, si el machismo persiste, si el sexismo, la homofobia, el clasismo persiste. O sea, esos son elementos que se tienen que abordar para que realmente Colombia viva un proceso de paz. Bueno, antes de continuar con esta interesante conversación, vamos a un breve corte, pero ya regresamos. Regresamos en el programa Cali Hoy Entrevistas. Hoy nos encontramos conversando sobre un tema muy interesante a propósito del posconflicto y el papel de las mujeres en todo este proceso. Alejandra, hay una cosa que uno siempre se pregunta y es, en medio de toda la situación del conflicto armado, del papel que vienen desempeñando los diferentes grupos, que ya a veces es muy difícil separarlos porque hay muchas situaciones en las que se mezclan el narcotráfico, los grupos armados, pero también hay otro tipo de organizaciones. En cualquiera de los casos siguen afectando ese conflicto colombiano. ¿Cómo hacer entonces para que las mujeres puedan realmente tener mejores condiciones de participación en la toma de las decisiones? Porque muchas veces nos invitan a foros, nos invitan a actividades, pero al momento de la toma de decisiones, pues una vez más se siguen armando los espacios o las mesas de discusión donde no propiamente tenemos esa posibilidad.
Por supuesto, yo creo que ese es uno de los retos más grandes que tenemos. Creo que es parte de uno de los acuerdos que se están adelantando en La Habana, que tiene que ver con el tema de la participación política. Y lo que nosotros estamos planteando es que uno de los retos que tenemos las mujeres es que, si bien nosotras no hicimos parte de ese proceso de negociación, el que se está dando en La Habana o uno que de pronto pueda surgir, lo que sí es claro es que todos los acuerdos a los que se lleguen allá nos van a afectar a las mujeres. Y por lo tanto, uno de los retos fundamentales es prepararnos para participar en esos procesos, por ejemplo, de la implementación de los acuerdos. Uno de los temas que tú dices es el de la participación social y política. Y ahí tenemos enormes debilidades, enormes ausencias, de tal manera que la formación política de las mujeres tiene que conducir, por ejemplo, a que podamos avanzar en llenar mucho más esos espacios y que podamos decir algo que estamos planteando el movimiento de mujeres, y es que las mujeres no queremos seguir siendo las pactadas de la paz, sino que queremos ser las pactantes de esta paz. Pero para poder ser pactantes tenemos que intervenir en todos esos escenarios de paz de una manera activa, de una manera efectiva, y por supuesto en todo lo que se venga en el marco del posconflicto. La implementación de los acuerdos, la desmilitarización de los territorios, las agendas de paz que tienen las mujeres en los territorios, es decir, todas esas acciones en las que tenemos que fortalecer y promover la participación política. Bueno, pues reconociendo que la voz de las mujeres debe ser escuchada en este preciso momento en el que estamos en todos estos temas acerca del posconflicto, le hicimos la pregunta a la ciudadanía acerca de qué importancia tiene precisamente la participación de las mujeres. Escuchemos. Las mujeres juegan un papel bien importante en el proceso del posconflicto. Las mujeres son dinámicas, las mujeres son víctimas también de esta parte del conflicto armado. Por ello, en el posconflicto deben de ser tenidas en cuenta todas las organizaciones de mujeres. La mujer como tal se ha abierto un espacio bien amplio en una clase dirigente de igualdad, de equidad de género, y por ello ellas son bien importantes y juegan un papel valioso en el posconflicto, ya que están en igualdad de condiciones que los hombres, se han capacitado, se han desarrollado y practican una dinámica bien interesante y bien importante para que Colombia pueda construir esa paz que tanto anhelamos, y las mujeres son el papel valioso e importante. Bueno, el papel que juegan las mujeres en el posconflicto pues es fundamental. Los campos se han quedado vacíos porque los hombres se han ido para la guerra, las mujeres han quedado en el campo con sus hijos, y es fundamental que se tenga un trabajo con ellas. Las mujeres no han sido vinculadas a la guerra como protagonistas y deberían de estar vinculadas a la guerra y deberían de estar vinculadas al posconflicto. Es importante que ellas puedan poder desarrollar actividades donde sean protagonistas en el campo y en la ciudad, pudiendo educar a sus hijos. Pues creo que lo más importante es poder interpretar la realidad que viven específicamente estos sectores que entendemos pues han sido uno de los más afectados específicamente por la presencia de actores irregulares y también de algunas fuerzas del Estado. Creo que es la oportunidad para que a ellos se les visibilice y de alguna forma también pues se les repare si es que se les ha causado el daño que durante tantos años nos imaginamos han sufrido en sus territorios. Pues como bien sabemos, los indígenas, las comunidades indígenas se han visto muy afectadas con el conflicto armado en Colombia, y es de suma importancia incorporarlas en este proceso que estamos teniendo del posconflicto. Bueno, Viviana, como vemos acá, no es tan ajeno el sentir del común de la gente con respecto al importante papel de las mujeres. ¿Usted qué piensa acerca de estas intervenciones? Mira, yo creo que, pues de acuerdo con lo que decía el señor, el primero pues entrevistado, nosotras somos pedagogas de la paz. O sea, yo creo que el país tiene que reconocer que nosotras durante muchos años venimos construyendo paz. Y eso nos ha dejado una experiencia pedagógica en la cual tenemos mucho que decirle al país y que contarle a los dos actores que están sentados conversando, pero que también tenemos que decirle a las otras mujeres, es decir, las mujeres que venimos en organizaciones y que venimos en luchas reivindicativas por los derechos, también tenemos que decirle a las otras mujeres que ellas hacen parte fundamental y que son importantes en este proceso de paz. O sea, la voz de las mujeres se tiene que escuchar. El quehacer de las mujeres
se tiene que visibilizar. Y este proceso tiene que entender que las mujeres somos la mitad o un poco más de la mitad de este país. Por lo tanto, tenemos también la decisión en las manos de decir si queremos una Colombia en paz o no. De hecho, las mujeres lo queremos. Nuestras luchas han sido no violentas. Entonces, ese elemento que también es importante, tiene que reconsiderarse. Ha sido también desde lo espiritual. O sea, el aporte que hacemos las mujeres desde la espiritualidad, porque la espiritualidad sana, porque la espiritualidad perdona, porque la espiritualidad acerca, porque la espiritualidad realiza conexiones, y eso necesitamos en este momento. La espiritualidad es capaz, digamos, de acercarse a los que se consideran enemigos y poder mirarlos a los ojos, poder darles un abrazo, poder decirle perdóname, te perdono, pero también poder ponernos de acuerdo en cómo vamos a caminar de aquí en adelante. Yo creo que las mujeres hemos aportado eso al país y lo estamos haciendo. O sea, separen los hijos, y en ese parir los hijos hay unas relaciones maternales que el país tiene que sentarse a escuchar cómo son unas relaciones. En este momento necesitamos eso. Y es un llamado constante que uno permanentemente escucha con respecto a la verdad, pero también la reparación. La sanidad pues no es algo que se decreta, es algo que se construye. Y hoy por hoy, por ejemplo, se habla mucho de nos vamos a preparar para el posconflicto. Pero las mujeres y muchas de las experiencias de hace años atrás, como ustedes que llevan 18 años, pues se vienen preparando desde hace mucho tiempo y ya lo vienen haciendo. Diría entonces que lo que hay que hacer es tener en cuenta precisamente la diversidad de formas con las que la gente ha venido saliéndole al paso, a veces en el acompañamiento del Estado para poder hacer frente a un problema. Pero por supuesto, yo creo que, lo decía Viviana, nosotros hemos venido construyendo paz en medio de las dificultades más grandes, cuando en este país no se podía hablar de paz. La Ruta Pacífica de las Mujeres y sus 300 organizaciones en todo el país levantábamos permanentemente la bandera de la negociación política a unos costos enormes también. O sea que, por supuesto que hemos venido... y lo que buscamos es que se reconozca. Muy importante lo que ha pasado, por ejemplo, con la Subcomisión de Género en La Habana, gracias a la presión del movimiento social de mujeres que impulsó para que esos acuerdos fueran revisados de tal manera que incluyeran entonces las propuestas de las mujeres. También insistiremos, por supuesto, en que dado el momento de la creación de una comisión oficial de la verdad, esta tiene que contener las voces de las mujeres, que se recojan las experiencias de las mujeres que ya estamos diciendo, que ya hemos testimoniado, que ya hemos hablado, que ya hemos dicho qué es lo que nos ha pasado en el marco de este conflicto armado, que se recojan en esa comisión oficial de la verdad, para que efectivamente podamos decir que sin la voz de las mujeres la paz no está completa. Y a eso es a lo que tenemos que apostarle, a que esos escenarios de participación tengan, por supuesto, muchas voces de mujeres que nos permitan avanzar hacia la verdad, que nos permitan avanzar hacia la justicia y hacia la reparación. Bueno, vamos a un breve corte, pero ya regresamos. Seguimos en Cali Hoy Entrevistas. Precisamente, digamos, en este bloque final nos interesa muchísimo que abordemos un aspecto. No solo las mujeres en este proceso pueden ser vistas como víctimas, aunque lo han sido en la historia de nuestro país. Pero esa fuerza que también nos caracteriza, que somos capaces también de volver a nacer de muchas formas, ha hecho posible que también pasemos a un escenario de reconocimiento, somos agentes de cambio, somos también esas constructoras de paz frente a todo este proceso. Me interesa entonces, brevemente, esa experiencia de ustedes, por el lado tuyo, esas rutas que han venido ustedes trasegando, esa ruta pacífica, qué ha significado y qué tiene que hacer las mujeres también en Colombia para entender que esa es una de las estrategias que hay que continuar. Y por el lado de Viviana, indudablemente el impacto en Buenaventura es supremamente fuerte en muchas de las problemáticas del Valle del Cauca y de violencia, y cómo esa experiencia precisamente Alas de Mariposa, que
que están ustedes aportando puede contribuir al mejoramiento también de esta situación en la que está nuestro país y el Valle del Cauca? Bueno, yo diría que tenemos 3 retos rápidamente. El primer reto es que tenemos que rodear estos procesos de negociación, es decir, tenemos que movilizarnos para garantizar que no se paren de la mesa, para insistir en el desescalamiento del conflicto a pesar de los hechos dolorosos y precisamente por esos hechos dolorosos insistir en ello y por supuesto insistir en que ingresen el ELN a un proceso de negociación. Ese creo que es el primer reto que tendríamos las mujeres, movilizarnos en ese sentido. Un segundo reto, por supuesto, es formarnos para participar efectivamente en lo que se viene. Lo que se viene es la referendación de los acuerdos, la implementación de los acuerdos y demás. Y si nosotras no estamos preparadas políticamente para incidir y para ser parte de esos escenarios, pues va a seguir pasando lo que ha pasado históricamente y es que quedamos excluidas. Construimos paz, pero a la hora de la toma de las decisiones, entonces las mujeres no están en las mesas, no están en los espacios y demás. Y por último, creo que un tercer reto tiene que ver con lo que hemos llamado el nudo de la justicia transicional. Si sabemos que se viene todo un tema muy difícil precisamente para las mujeres por el tema de las violaciones que han sufrido por parte de todos los actores armados, pero también con la esperanza, porque en la Comisión de la Verdad, esas 1000 testimoniantes lo que nos decían es que no querían una justicia justiciera. Y eso creo que abona muchísimo el camino para una reconciliación en este país. Creo que las mujeres podremos cumplir un rol importantísimo en esos procesos de reconciliación, a cambio, eso sí, de que haya muchísima verdad de lo que ha pasado en el conflicto armado con las mujeres. Si no hay verdad, esta paz estará condenada, por supuesto, al fracaso y a repetirse otra vez la guerra. Así que una justicia, digamos, mucho más pequeña se puede digamos, superar si hay muchísimo de verdad frente a lo que le ha pasado a las mujeres en esta guerra. Bien, Viviana. Bueno, digamos que nosotras desde la red estamos proponiendo en este proceso, nosotras como red participamos en La Habana. Y las propuestas nuestras, digamos, tienen que ver de la forma como se reconcilia, ¿cierto? Nuestra forma de reconciliarnos es desde el poder colectivo y desde los afectos, que es un elemento muy importante a la hora de reconciliarse, porque si yo sigo viendo a la otra persona como el enemigo, al que hay que acabar, al que hay que desaparecer, al que hay que hacerle pagar lo que me hizo, pues digamos que allí no va a haber reconciliación. Entonces insistimos en la forma cómo se llega a esa reconciliación, en la forma como nos vamos a acercar cuando uno de los actores diga que va a integrarse a la sociedad civil. La otra, digamos, que hablamos y que pues empecé con ello es el racismo. O sea, para nosotras es importante que dentro de este proceso de paz el racismo, no solamente el patriarcado, sino el racismo, la homofobia y el sexismo se asuma dentro de las negociaciones. Porque es que Colombia no está hecho solamente de violencias patriarcales y solamente de violencias, de agresiones físicas, de violencias emocionales. No, hay un sistema que sustenta unas agresiones que han venido históricamente afectando a las mujeres, especialmente a las mujeres negras y a las mujeres indígenas. Entonces es importante la forma como reconciliamos, es importante abordar y plantear cuáles son esos elementos que alimentan las guerras, porque hay unos elementos que alimentan las guerras, si no los hablamos, si no los conversamos, o sea, hoy será las FARC quien se entregue, pero siguen los paramilitares, pero sigue el ELN, pero seguirá otro grupo. Es decir, en la medida en que vayamos clarificando cuáles son esos alimentadores de la guerra y que podamos decir, necesitamos desactivarlos, necesitamos que salgan de la sociedad colombiana y sobre todo de los corazones y de las mentes, porque somos las personas quienes hacemos la sociedad, podemos decir que empezamos a construir paz. Bueno, y reconociendo el importante papel que tienen las voces de las mujeres en este proceso, esperamos que las reflexiones sean también motivo de conversación en sus casas. Por lo pronto, yo los dejo con información de interés de la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es compromiso social. El programa de comunicación de la Universidad Santiago de Cali organizó el conversatorio Siglo XXI, Periodismo y Paz,
que tuvo como invitado al periodista Holman Morris, quien se ha destacado por ser un defensor de los derechos humanos en Colombia. Los medios de comunicación, primero yo creo que hay que hacer un gran estudio. Si uno revisa el informe Basta Ya del profesor Gonzalo Sánchez, creo que hay un capítulo que se le está debiendo a la sociedad colombiana, que es el papel que han jugado los medios de comunicación de cara al conflicto. Y pienso que es un momento, es el mejor momento para hacer una mirada retrospectiva, para mirarnos al espejo de lo que han sido los medios de comunicación en Colombia. Pero también mirando ya a futuro la necesidad y la urgente necesidad de crear, proyectar, formar, fundar más medios de comunicación en Colombia. Es difícil, pero creo que la paz y una democracia más sólida se lo merecen y nos lo merecemos los colombianos. En este conversatorio, el periodista Holman Morris compartió con el público su extensa experiencia como periodista de guerra, tocando temas como el conflicto y posconflicto, así como el actual proceso de paz. Además, dio tips para que los periodistas sepan cuál es su verdadero papel frente a estos temas y cómo saberlos abordar. Algunos asistentes expresaron su opinión frente a esta conferencia. Es el papel del periodista dentro de una investigación que él ha llevado ampliamente, que es el tema del conflicto en Colombia, y sobre todo para quienes estamos atrás de los micrófonos y a veces no nos damos la tarea de investigar profundamente, pues él nos motiva a hacerlo y a tener razones para hacerlo y buscar un motivo para hacerlo. Nos refresca un poco y nos motiva mucho a pensar lo que realmente somos como periodistas. Como él lo dijo muy bien dentro de la conferencia, nosotros no estamos estudiando para pararnos al frente de una cámara con un micrófono, sino realmente para ser críticos, y creo que ahí está el secreto de nosotros como periodistas a la hora de dar a conocer o de informar. Morris ha sido uno de los periodistas que más polémica ha generado en nuestro país, y con su visita a la USC ha dejado una huella importante entre los estudiantes que permitió reforzar sus conocimientos en periodismo.